Bienvenido a una introducción a las estadísticas. Como la mayoría de las personas, probablemente sientes que es importante tomar decisiones informadas. Pero, ¿qué significa esto? Probablemente, significa poder evaluar correctamente los datos, y las reclamaciones que le bombardan cada día. Si no puede distinguir bien por razones faltas, entonces es vulnerable a la manipulación. Puede tomar decisiones que no son de su mejor interés. Las estadísticas proporcionan las herramientas necesarias para reaccionar inteligentemente a la información que escucha o lee. Como resultado, la estadística es un tema importante para estudiar y aprender. Miremos algunas reclamaciones comunes que quizás hayamos escuchado antes. No leeré estos, pero puedes querer pausar el video para leer todas estas reclamaciones. A menudo, las estadísticas se presentan en un esfuerzo por agregar credibilidad a un argumento, consejo o venta. Mucha información presentada no puede representar un análisis estadístico cuidadoso. La información puede estar engañosa y empujarle a tomar las decisiones de qué puede encontrar causar lamento. Como resultado, aprender sobre estadísticas es un paso hacia el control de su vida. Este módulo te hará un consumidor más inteligente de reclamaciones estadísticas. Tan importante como detectar el uso engañoso de las estadísticas es la apreciación del uso adecuado de las estadísticas. Cuando un equipo de investigación prueba un nuevo tratamiento para la enfermedad, las estadísticas permiten que concluyan, basado en una prueba relativamente pequeña, de que hay una buena evidencia de que su medicamento es efectivo. Estadísticas permitidas a los prosecutores en los 56 para demostrar fallas raciales existidas en paneles de jurados. Todas las estadísticas están alrededor de usted, algunas veces se utilizaron bien, a veces no. Antes de comenzar a recoger y analizar datos, necesitamos caracterizar la población que estamos estudiando. Si queremos estudiar la cantidad de dinero gastado en libros de texto de un estudiante típico de universidad de primer año, nuestra población podría ser todos los estudiantes de universidad de primer año en tu universidad, así que la población de un estudio es el grupo que los datos recogidos tienen la intención de describir. A veces se llama la población prevista. La población objetivo, desde si diseñamos nuestro estudio mal, los datos recopilados no podrían ser representantes de una población prevista. Si podríamos recoger datos en cada miembro de nuestra población, diga, la cantidad media del dinero gastado en los libros de texto por cada estudiante universitario de primer año en su universidad durante el año académico 2012-2013, el número resultante sería el llamado parámetro. Así que un parámetro es un valor calculado usando todos los datos de una población. Seleccionamos ver parámetros. Sin embargo, desde que encuestar una población totalmente es mucho tiempo consumo, y caro a menos que la población es muy pequeña o ya hemos recogido los datos. Y una encuesta de una población completa se llama un censo. Desde la encuesta de una población completa es a menudo impáctica, seleccionamos una muestra para estudiar, donde una muestra es un subseto más pequeño de toda la población, idealmente, uno que es representante justo de toda la población. Discutiremos métodos de muestreo en mayor detalle en la próxima lección. Por ahora, asumemos que las muestras se eligen de manera apropiada. Si encuestamos una muestra de 100 estudiantes de primer año en su universidad, encontraré la cantidad media del dinero gastado por estos estudiantes en libros de texto. El número resultante se llama una estadística, donde una estadística es un valor calculado utilizando los datos de la muestra. De nuevo, un parámetro es un valor calculado usando todos los datos de toda la población, y un estadístico es un valor calculado usando los datos de una muestra de la población. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Encuestas de científicos políticos. 39 de los 152 representantes actuales en un Congreso de Estado. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Y cuál es el tamaño de la población? Bien, la muestra sería los 39 representantes que se encuestaron, y el tamaño de la población sería todos los 152 representantes. Ahora, para las próximas 3 preguntas, la situación será la misma, pero la pregunta cambiará. La ciudad de Prescott tiene 8.800 votantes registrados. Hay 2 candidatos para el ayuntamiento en una próxima elección, Marrone y Felice. El día antes de la elección, se realizó una encuesta por teléfono de 600 votantes registrados seleccionados al azar. 206 dijeron que votarían por Brown, 350 dijeron que votarían por Felice y 44 estaban indecisos. Describa la población en la que las encuestas están realmente interesadas, y tenemos una lista para seleccionar.
Tenemos todos los ciudadanos de Prescott, todos los votantes registrados en Prescott, todos los votantes registrados con teléfonos en Prescott, los 600 votantes encuestados, los 206 votantes que dijeron que votaron por marrón, y la última elección no es la anterior. Volviendo a la información dada, realizaron una encuesta de 600 votantes registrados seleccionados al azar desde el Prescott. Entonces la población en la que realmente están interesados serían todos los votantes registrados en Prescott, que sería esta opción aquí. Ahora, para esta pregunta, la información dada es la misma, pero ahora queremos describir la población, los entrevistadores realmente representados por esta encuesta. Y la clave aquí es que era una encuesta por teléfono, por lo que la encuesta en realidad solo representaría a los votantes registrados con teléfonos en Prescott. Si un votante registrado no tenía un teléfono, no tendría la oportunidad de participar en la encuesta. Y, finalmente, queremos describir la muestra de esta encuesta, y la muestra sería los 600 votantes que realmente se encontraron. Ahora, una vez que hemos recogido los datos de una encuesta, podríamos desear clasificarlo. Hablando en bruto, los datos podrían ser clasificados como datos categóricos o a datos cuantitativos. Los datos categóricos o cuantitativos son piezas de información que permiten clasificar los objetos bajo la investigación en varias categorías, mientras que los datos cuantitativos son respuestas numéricas en la naturaleza, y con las que podemos realizar cálculos aritméticos significativos. Por lo tanto, si los datos son numéricos, todavía sería categórico o cualitativo si los cálculos aritméticos no fueran significados. Miremos algunos ejemplos. Aquí hay 3 ejemplos de categoría o a datos cuantitativos. Las películas favoritas o el coche favorito obviamente serían categóricos, pero aviso como los códigos postales se considerarían categóricos o cualitativos, porque aunque los códigos postales son numéricos, si encontramos la suma o encontramos el promedio de los códigos postales, no sería significativo y, por tanto, los códigos postales todavía serían categóricos. Y algunos ejemplos cuantitativos serían edad, peso, tiempo de viaje, temperaturas ideales y así más. Aviso para estos datos cualitativos. Por ejemplo, si tenemos que encontrar el promedio, el cálculo sería significativo. Bueno. Vamos a parar aquí para este video introductorio. Espero que hayas encontrado esto útil.